Gracias, amigas y amigos, soy Juan Diego Umpierre. Siempre un gusto ponernos en contacto en este espacio y permitirnos trazar este puente humano, educativo, científico, que por supuesto procura evolucionar y transformar a la conciencia. Hoy el programa se viste de lujo desde España. El gran maestro Enric Corbera nos acompaña y vamos a tocar el tema de la bioneuroemoción, biología, neurología, emoción, para decirnos también que vivir vale la pena. Bienvenido, el maestro Enric Corbera. Un placer tenerte, conversar contigo y sobre todo por ser ese referente en el mundo entero de este concepto que tiene que ver con lo biológico, con lo neurológico, con lo emocional y con la vida. Así que empezaría por eso, para definir este concepto extraordinario. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme, por permitirme estar aquí con vosotros. Aunque sea aquí en España, es como un puente muy largo porque, pero no había ningún problema. Yo me he acercado a mi pequeño estudio que tengo en casa y obviamente, para estar con vosotros. Excelente. Y contigo, Juan Diego. Ok, empecemos a hablar un poco de este concepto extraordinario, ¿no? Quizás en una época, incluso la medicina, desde ese planteamiento muy radical de descarte, de ver la mente es una cosa, el cuerpo es otra cosa, y no ver esa entidad holística de la vida, del ser como un todo, nos separó un poco de realmente de poder orientar lo humano, ¿no? Cuando hablamos de hablamos biología, hablamos biografía también, neurológico y emoción. ¿De qué estamos hablando exactamente? Si pudiéramos abrazar un solo concepto. Bueno, estamos hablando concretamente de una forma de ver y entender la vida. Somos seres holísticos, seres que estamos conectados con un campo de energía, y no lo digo yo, lo dicen los grandes maestros de antaño, empezando por Max Planck, cuando dijo que detrás de esta matriz que sostiene todas las cosas hay una inteligencia. Él habla de la conciencia, y eso es lo que trabajamos nosotros, la conciencia. Y realmente trabajamos lo que es la conciencia unidad. No sé, voy a referenciar lo que decían los grandes maestros de antaño como Buda o Lao Tse, que todo está relacionado. También hasta el mismo Leonardo da Vinci nos decía, aprende a ver, todo está interconectado. Y realmente hay estudios científicos, por ejemplo, la epigenética nos demuestra la importancia de los estados emocionales que vivimos, ya no nosotros, sino nuestros padres, cómo afectan realmente a nuestros hijos. Puedo hablar de la doctora Nataliza Mateo, de la doctora Nisa Carey, y haciendo más referencia a lo que tú me acabas de decir, Juan Diego, el doctor Davidson nos dice que si nosotros hacemos un cambio de percepción en relación a lo que estamos viendo, a las 2 horas se producen cambios neurológicos. Por lo tanto, como podrás ver, una de las cosas que enseñamos en bioneuroemoción es que nosotros no vemos las cosas como son, sino que las estamos interpretando constantemente. Dicho de otra manera, vemos las cosas, las interpretamos, creamos una historia, nos olvidamos de que la hemos creado y creemos que aquello que vemos es verdad. Y claro, cada uno tiene su verdad y así está el mundo. Por lo tanto, la bioneuroemoción en esencia nos enseña eso precisamente, que siempre estamos proyectándonos, que estamos proyectando esa información inconsciente que hemos recibido de nuestros padres, que hemos recibido de nuestro sistema educativo, de nuestra cultura, de nuestra religión, etcétera, etcétera, que hace que veamos el mundo de una forma. Y lo peor, entre comillas, peor, claro está, es que creemos que yo tengo razón con lo que yo veo, cuando en realidad... Ahora, te escucho hablar y por supuesto me recuerdas al gran maestro Carl Gustav Jung cuando hablaba de los traumas intergeneracionales. Exacto. Ok, podríamos verlo desde el ámbito, no sé, cuando lo dijo Jung, quizás del ámbito subjetivo de la psique. Un cambio transgeneracional puede tener la contundencia de mover incluso el cambio biológico que pudo haber sido heredado, no sé, desde el ámbito genético.
Sí, sí, de hecho, la epigenética nos demuestra, por ejemplo, Nisa Carey, haciendo un estudio sobre la hambruna que hubo en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, nos habla de que esa hambruna, si las mujeres embarazadas, ahora no me acuerdo exactamente si eran los 3 primeros meses o el restante, habían pasado hambre, tenían hijos que eran delgados. Y si habían comido el hambre, lo habían pasado en la última fase del embarazo, entonces tenían niños obesos, ¿no? De lo cual ya no solamente eso, hay autores como Brian Kessler, o Brian Dias y Kerry Kessler nos dicen que realmente los estados emocionales de nuestros padres antes de concebirlos ya están afectando al futuro hijo. Atención a eso que estoy diciendo yo, ¿no? Por lo tanto, también está McGonigal, que nos enseña, hay un estudio con más de 30.000 soldados norteamericanos, donde se hace la pregunta de cómo perciben el estrés. Y las personas que perciben el estrés como algo negativo o lo perciben como algo positivo, cuando son mayores, realmente tienen unos beneficios a nivel biológico mucho mejor que los que perciben como algo negativo. Por lo tanto, hemos de tener presente esto, que, por ejemplo, hay gente que vive el estrés como algo que hay que ayuntar. Y yo, por ejemplo, vivo con el estrés o con las crisis para realmente activar y potenciarme. De hecho, Einstein nos decía que las crisis siempre activan la imaginación y la creatividad, ¿no? Y de hecho ahí está la clave, ¿no? Darnos cuenta de que lo que tenemos delante lo estamos viendo y realmente yo puedo decidir cómo verlo, ¿no? Entonces, también hay estudios que nos demuestran que nuestros estados, eso lo decía Albert Ellis, nos lo decía en su terapia racional cognitivo-conductual, que mis reacciones emocionales frente a los acontecimientos no dependen de los acontecimientos en sí, sino de mi información inconsciente que yo llevo. Por lo tanto, todo eso nos enseña en una frase, como yo defino la bioneuroemoción, como un hábito. La bioneuroemoción es una forma de ver y entender la vida. Y te devuelve el poder a ti. Tú decides realmente cómo, o sea, tú te afectan las circunstancias de la vida, somos seres humanos, y experimentas unas emociones, y ahí están. Pero la gestión emocional es clave, obviamente, para realmente cómo interaccionar con nuestro cuerpo. Yo podría hacerte muchas referencias. El doctor Pere Gascón, un médico de aquí en España, nos habla que si sostenemos un estrés muy a largo tiempo, se llega a producir una inflamación en nuestro organismo y que por tanto tiene consecuencias físicas. Por tanto, la Ok, bioemoción es... Sí, perdón, que me largo mucho. En la próxima parte, Henry, quiero conversar contigo, hablar del estrés, hablar de ese estrés agudo, hablar de ese estrés crónico y Sí, sobre todo el impacto que tiene a nivel biológico sí. en nuestro cuerpo. Hoy lo conversamos con el gran maestro Henry Corbera desde España, hablando de bioneuroemoción, aquí en Vivir Vale la Pena. Regresamos, programa de lujo hoy con nuestro maestro Henry Corbera desde España hablando de bioneuroemoción. Decía también otro gran maestro, neurólogo y psiquiatra, George Solomon, a quien de alguna forma habló de ese concepto de Sí, psiconeuroendocrinoinmunología. sí, Es un trabalengua extraordinario. sí. Que hablaba del estrés y la correlación del estrés tenía que estar siempre, valga la redundancia, relacionado con lo que pasaba en mi vida. O sea, una situación de profunda alarma, de profundo impacto, debería generar un suficiente estrés para que el sistema inmunológico pudiera estar, no sé, más activo, más despierto. Y quizás escuchándote hablar, hemos puesto quizás ciertos fenómenos de satanizar el estrés. ¿Es un problema del estrés agudo o es un problema de sostener ese estrés de manera crónica, lo que nos puede afectar el ámbito de la salud? Bien, muy importante. El estrés es necesario, porque si no existiera el estrés, no habría activación. Cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, esa entrevista, tiene que generar cierto estrés. Un estrés, hombre, que no tiene unos niveles importantes. Hay una frase de Séneca, ahora mismo se me ha ocurrido, hay una frase de Séneca que dice que el hombre más desgraciado que existe en el mundo es el hombre que la adversidad no ha visitado. Atención a esto.
Atención, también decía algo Horacio, algo muy parecido, ¿no? Decía que realmente la vida sin estrés es una vida anodina, ¿no? Es como aburrida. Y cuando hay un estrés o cuando hay unas dificultades en nuestras vidas, pues obviamente nos activan, ¿no? Entonces, el estrés puede ser de muchas maneras, pero por ejemplo, yo puedo hablar de mi mujer que la he visto en situación estresante con su hija mayor que tuvo un accidente y yo estaba nervioso y en cambio mi mujer, que era su hija, estaba realmente muy serena y hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Tal como te decía al principio, hay estudios como de McGonigal que nos hablan muy clarísimamente, es un estudio de mucha gente, 30.000 soldados creo de Estados Unidos, y realmente la percepción del estrés obviamente determina cómo me afectará a mi biología, ¿no? Por lo tanto, es lo que enseñamos nosotros. Uno de los estreses más importantes que todos vivimos, para ponerlo en un sitio concreto, son las relaciones interpersonales. Para la bioneuroemoción, las relaciones interpersonales son la clave de gestionar esos estreses que vivimos continuamente en nuestro trabajo, en nuestra pareja, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Y cuando les enseñamos que realmente, como nos diría el doctor, Brian Skinner, doctor en física en Minnesota, somos un campo de energía dentro de un campo de energía y por lo tanto somos información y atraemos a nuestra vida información complementaria. Es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, los opuestos se atraen, que de hecho no son opuestos, son complementarios. Cuando realmente te das cuenta de que las personas que te atraen o las personas que rechazan tienen que ver contigo, entonces el estrés ya baja. La doctora Natalie Mateo, que es bióloga y también epigenética, nos habla de que si yo voy a mirar una situación desde esa conciencia de unidad, de esa conciencia de que yo siempre estoy en una situación para aprender del otro y el otro hace de espejo y aquello que me gusta o me disgusta está en mí, automáticamente el estrés baja. Y eso es clave. Entonces, cuando el estrés baja, ya no caigo en la trampa del victimismo ni de la culpabilidad y, por tanto, tomo decisiones con coherencia. Puedo seguir haciendo lo mismo, pero ya no lo vivo igual. No sé si me estoy explicando, Juan Diego, lo que quiero decir. Ahora, tocaste un tema importante y quiero ver desde el ámbito de la cultura actual, porque tocaste el tema de la victimización y de la víctima. ¿No pareciera quizás es que estamos generando, no sé, una gran sociedad de altas víctimas? Pareciera que mientras más nos quedamos etiquetados, mientras más nos quedamos esto que pasó, mientras más tenemos una nomenclatura, una etiqueta psicopatológica, no nos permite realmente abrazar eso que tú dices, que eso más bien está en mí y que puede ser un gran proceso de transformación y evolución. Eso enseñamos en bioneuroemoción. Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave de la bioneuroemoción y lo que llevo yo más de 25 años desarrollando y compartiendo con el mundo. Lo dijo los grandes maestros. Todo está interconectado. Lo dicen los maestros de antaño y lo dicen los maestros actuales, como antes he referenciado a Max Planck. Y también decía Albert Einstein, decía prácticamente lo mismo. Si no te gusta lo que estás viendo, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias solamente un pensamiento sobre lo que estás viendo, en realidad cambiará tu universo. Y ahí está la clave. Hay dos formas de vivir. Esperar que el otro cambie o cambiar tú. Cuando yo espero que el otro cambie, yo me paralizo y no hago nada. No solamente no hago nada, sino que ese campo de inteligencia ni tan siquiera me da ideas, porque yo estoy esperando que cambie el otro. Pero cuando yo comprendo que en realidad el cambio que realmente yo estoy esperando en los demás tiene que ver conmigo, entonces eso ya me da otra mentalidad, otra forma de enfocarme en mi vida. Y esta es exactamente la clave. Por lo tanto, circunstancias adversas, bienvenidas seas. Acabo de escribir un libro sobre eso, ¿no? Crisis, ¿estás preparado para crecer? Y hago referencia a la mentalidad paradójica. Y nunca nos olvidemos de una cosa. Cuando yo tengo un conflicto, tengo un desorden en mi psique. Y entonces por ejemplo, hago un acompañamiento en bioneuroemoción, ¿no? Y lo que buscamos es un orden en la psique, pero sabiendo que voy a crear un desorden a mi alrededor. Por lo tanto, el paradigma orden-desorden siempre estará existiendo. No puede existir el día sin la noche, lo masculino sin lo femenino. Por lo tanto, cuando una parte ataca a la otra, estás perdiendo también tú,
porque yo sin ti no sé quién soy. Por lo tanto, esto es lo que enseñamos, que la mejor forma de conocerse a uno mismo es a través del otro. Y entonces hacemos una enseñanza que es fácil de entender, pero requiere mucha práctica. Por eso digo que la bioneuroemoción es un hábito, que se llama la inversión de pensamiento. Yo ya no digo que mi marido o mi mujer es, sino para qué yo estoy viviendo esa experiencia y qué tengo que aprender de ella. Y Quiero aquí en es la próxima realmente... parte, tengo que irme al corte, Enrique, pero quiero en la próxima Sí. parte, contigo podríamos hacer, bueno, toda una Bueno. temporada, sin duda. Pero quiero ver un poco el impacto global, cultural que estamos viviendo como era, ¿no? O sea, porque también, claro, uno puede hablar de esa psique individual, pero hay una psique dentro del campo colectivo que está apareciendo hacia dónde gira. Y quiero ver un poco tu visión, aprovechándote que te tengo hoy aquí en el Sí. programa, el maestro Enrique Corbera, desde España, hablando, bueno, de todo este capítulo de la bioneuroemoción, pero todos estos aspectos extraordinarios de este nuevo ser humano que, amén, pueda nacer en esta nueva era. Aquí en Vivir Vale la Pena. Pues nos acompaña desde España el gran maestro Enrique Corbera y hablando de bioneuroemoción, pero vamos a conversar un poco, ¿qué le dice un hombre como usted, tú que eres un gran investigador, que ha estado sin duda hace muchos años y siendo un gran referente en todo este concepto, este cambio, viene un cambio de era, ¿qué ves tú en la psique individual y en la psique colectiva en este tiempo inédito que nos ha colocado la historia a transitar? Bien, la verdad, eso se puede entender de muchas maneras, ¿no? Yo lo vivo como una maestría. O sea, si miramos la historia siempre se produce en crisis y esas crisis, como diría Albert Einstein, activan la creatividad, entre otras cosas, ¿eh? Y el ingenio. Por lo tanto, las crisis que estamos viviendo ahora, algunos se han hundido en la miseria y otros, en cambio, han resurgido de sus cenizas, ¿no? Yo tengo ejemplos múltiples, ¿no? Nosotros mismos nos hemos reinventado, mucha gente se ha reinventado. Por lo tanto, las crisis, como repito, como nos diría Einstein y otros autores, están aquí porque sin crisis es que estaríamos dormidísimos. De hecho, la crisis es una manera, como decía, ahora me recuerdo Horacio, es una forma de potenciar nuestras cualidades. Yo mismo y en mi instituto y gente que conozco que debido a ese ambiente, a ese cambio que estamos viviendo, a esa globalización que estamos viviendo, obviamente está cambiando de mentalidad. Nos estamos dando cuenta que cualquier cosa que ocurra en el mundo se ha vuelto muy pequeño. Por lo tanto, las redes sociales, internet, los medios de comunicación, todo se sabe al instante, al momento. Y como hay gente que lo utiliza de una forma, vamos a llamarle, limpia, y otros que lo utilizan de una forma oscura. Pero la luz y la oscuridad también tienen que ver con nuestra psique. De hecho, nuestro mundo es el reflejo de nuestra psique. Eso está más que claro. Viviríamos en otro mundo si realmente tuviésemos otra conciencia. Pero yo no me voy a quejar de que ese mundo sea mejor, ni peor, ni muchísimo menos. Realmente vivimos en un mundo dual, donde existen luces y oscuridades y donde existen las polaridades. La historia es comprender que las crisis que estamos viviendo siempre van a pueden sacar lo mejor de nosotros mismos. Y si no miremos la historia, hoy mismo hay gente que, por ejemplo, estamos hablando de esa crisis pandémica que ha hecho que el mundo pues, se revolucionara y han cambiado muchas cosas, esa crisis climática que tenemos, esa crisis que le llaman la tercera, hasta el mismo Papa de Roma lo ha dicho, que estamos en el principio de la Tercera Guerra Mundial, que se realiza a través de Internet esos ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. Hay que adaptarse a los medios. Y estás hablando con una persona que va a cumplir 68 años y me siento preparado para cualquier cambio. Te voy a decir un secreto. Amo el cambio, amo el cambio. Amo las crisis. Yo soy un producto de un montón de crisis. Yo me he quedado 2 veces en mi vida absolutamente sin nada. Por lo tanto, yo sé muy bien lo que estoy explicando y lo que estoy viviendo. De hecho, los pelos blancos de mi cara tenían que ver, como mínimo, tiene que determinar una experiencia, ¿no? En mi época, no hace mucho, no sabía ni lo que era un celular ni un teléfono móvil. Así es. Y hoy en día ya me ves aquí aprendiendo todo eso. Y todo eso ha sido una crisis, pequeñas crisis, que yo he tenido que ir adaptándome, mi neurología adaptándose, pues cómo hacer un Skype, cómo hacer un Zoom, que yo no sabía, y cuando aprendía una cosa me cambiaban el nombre, ¿no?
Eso a mí me ha dado mucha fuerza mental. De hecho, me ha rejuvenecido. O sea, la gente me lo dice, tío, tienes una energía, digo, porque es que me encanta vivir en el cambio. Mira, querido amigo, si estuviésemos cada día haciendo lo mismo, levantándose lo mismo, estaríamos muertos. Y si yo le dijera a una persona, ¿quieres que te diga lo que te va a pasar dentro de un día, dentro de una semana y dentro de un mes o dentro de un año? Y pasarse, no vivirías. Por lo tanto, bienvenida. Una de las cosas que enseñamos en la bioneuroemoción y que viene a colación de lo que estoy explicando es, enseñamos a vivir en la incertidumbre. Una mente que sabe vivir en la incertidumbre es una mente que está preparada para todo, para soltar, para acoger, para cambiar, para reinventarse. Y eso activa la neurología. Es así como lo veo. O sea, yo me adapto a cualquier situación y te puedo asegurar, te lo digo de corazón, que yo he pasado en mi vida momentos muy, 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 muy negros. Y aquí estoy y creo que más fuerte que nunca. A nivel mental, yo me encuentro realmente muy, muy, muy activo. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros, que se repita muchas veces, que bueno, que la vida siga permitiendo llevar esa energía, esa sonrisa, ese cariño, esa preparación y sobre todo eso, el compromiso de que la crisis es una oportunidad y que lo único seguro es el cambio y que la incertidumbre debe generar mayor curiosidad que miedo. Ha sido un gusto y un honor haberte tenido hoy aquí en nuestro programa. El gran maestro Enrique Corbera nos acompañó desde España y hablando de este tema extraordinario de la bioneuroemoción. Maestro, feliz día para usted, se le quiere. Gracias, Juan Diego, y gracias por permitirme esa oportunidad. Muchas gracias. Tu casa siempre. Amigos, vivir vale la pena.